a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Nosotros tenemos un promedio de 7,000 gentes a las cuales les entregamos canastas solidarias. Esta ha sido la primera entrega, vamos con la segunda y vamos con la tercera. Ya tenemos planificado la compra, ya compramos más bien para la segunda etapa, estamos preparándonos para la tercera, porque una cosa sí les voy a garantizar, como municipalidad vamos a llegar donde más nos necesiten. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripoliógico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Caps AM y PM. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos televidentes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran ustedes en este fin de mes? Imagínense usted, estamos cerrando ya el séptimo mes del año julio y en condiciones muy especiales, ¿verdad? Esta situación de la coyuntura del COVID-19 nos tiene a todos bastante atentos, sobre todo para continuar aplicando las medidas de prevención. Ojalá usted esté en su casita y si no tiene que, ¿para qué salir de casa? No salga. Quédese, y si sale, pues no me voy a cansar en sugerirle el uso de la mascarilla y al retornar su gel. Hagamos lo posible, es mejor prevenir que curar. Este día es muy especial para muchos, para nosotros los periodistas, y me incluyo ahí porque ya tenemos unos ratitos en estas lides, cerca de 34 años de estar en esto. Así que, amigos televidentes, para todos los periodistas de nuestro país, felicidades en este 31 de julio. Sabemos que las coberturas periodísticas, el trabajo periodístico en estas circunstancias se vuelven muy difíciles, pero la profesión, la vocación, los periodistas en la guerra, los periodistas en los terremotos, inundaciones, huracanes, movimientos políticos bastante fuertes y llevar la trayectoria política de nuestro país. Estos son los periodistas de verdad, los que no se jalan, como decimos en buen salvadoreño. A continuación tendremos una interesante conversación. Todavía no les digo con quién. Es una de las máximas exponentes del periodismo en nuestro país en los últimos años. Ya verá usted, y cuando escuche su voz va a decir, ¡ah, ella es, mira! Pero bien, vamos a empezar por lo último, para sentirle sabor. Las nuevas generaciones de periodistas en nuestro país. Les hemos preparado el siguiente bloque para que usted vea los nuevos valores del periodismo. Tenemos acá en Canal 8 Agape, gracias a la administración de este canal, el noticiero informativo Ahora. Vea los elementos que tenemos y qué es lo que ellos piensan en este día del periodista, del comunicador salvadoreño. A continuación. Estoy agradecida con el noticiero informativo Ahora por la oportunidad que me ha brindado de poder desempeñarme en esta área del periodismo. La verdad que para mí es una pasión esto, saber más sobre la historia de El Salvador y sobre las noticias que día con día se llevan.
Mi experiencia, la verdad, ha sido bastante gratificante porque mediante la práctica he podido aprender a locutar, a poder presentar más que todos los espectáculos, que es lo que a mí más me gusta, también a poder interactuar con los demás periodistas, salir a la calle, hacer sondeos, en mucho más. Ha sido una gran experiencia para mí. Ha sido un gran reto, pero a pesar de eso es muy increíble. Un gran reto lo digo porque estamos en medio de una pandemia y estamos expuestos. Entonces, para mí es una gran oportunidad que me ha dado Informativo Ahora de informarle a las personas el acontecer de lo más importante de cada día. Bien, estos son los nuevos valores en la televisión salvadoreña. Nuestra máxima, como decíamos en el colegio, es rostros nuevos, con noticias frescas, la nueva era del periodismo en El Salvador, pero también hay antiguos periodistas en nuestro país, que se cubrió la guerra, que se cubrieron otros hechos del siglo pasado. Nos parece mentira, ¿verdad? Hemos cubierto el siglo pasado y este nuevo siglo. Veamos el siguiente video que nos han preparado, y en lo especial lo digo, lo preparó mi hija, y a ella le doy las gracias por este video. Veámoslo, les invito a que lo veamos, ¿verdad? Para que tengamos un panorama de lo que vamos a hablar esta misma noche. Un insulto, una agresión, un atentado, esos mismos que han llegado por tu mano a popular. Hoy se sienten personajes del cemento y se olvidan que hace un tiempo fueron crónica fecal. Por aquellos que quedaron sin reporte, con la cámara vencida, sin su vida y sin su flash. Por aquellos que al finalizar... ¡Ahí hay prensa, ahí hay prensa, ahí hay prensa! ¡Se metió! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Salgan, salgan! ¡Rápido! Periodista, reportero, la noticia que hoy espero es tu nombre en titulares de portada. Periodista, reportero, quiero leer tus sentimientos en la página central de tu esperanza. Periodista, reportero, la noticia que hoy espero es tu nombre en titulares de portada. Periodista, reportero, quiero leer tus sentimientos en la página central de tu esperanza. Pues bien, amigos televidentes, esta es parte del periodismo en nuestro país. Tenemos algo muy importante. Esta noche nos acompaña ya en nuestros estudios, a esta hora de la noche, amigos televidentes, tenemos a la licenciada Neri Mabel Reyes. Ella es la directora de prensa de Radio YSKL La Poderosa, la emisora que es la insignia del periodismo radial en nuestro país. Y cuando usted escuche la voz de ella en estos momentos, va a decir, mira, ahí está, ella es, qué simpática la morena. ¿Qué tal, Neri? Gracias por estar con nosotros. Y sobre todo, felicidades en este día, Neri. Igualmente, la admiro Alfredo. mucho, créame. Gracias, igualmente, Alfredo. Buenas noches a los televidentes. Gracias a esos jóvenes que están incursionando en esta carrera. Y qué bonito momento ese recorrido, Alfredo, por la historia de nuestro país, que nos toca en esta carrera tan bonita registrar a nosotros, en imágenes, en escritura, hablando en los micrófonos. Y sobre todo en imágenes.
Amigos televidentes, quiero presentarles el siguiente video del concepto de Neri Mabel Reyes en cuanto al periodismo en nuestro país. Vamos a ver, producción, póngame ese video, por favor, para tener ya hoy, claro, sí, un panorama ya completo de lo que es el periodismo en nuestro país. Me parece muy acertado lo siguiente. Un enfoque importante porque para mí es una esencial característica del ejercicio periodístico. Hay que poner siempre este componente de no una crítica destructiva, sino una crítica que conlleve a enriquecer contenidos para que las audiencias o los públicos tengan mejor información. Es una forma de la fiscalización que nos corresponde a los medios de comunicación y pues los profesionales que tenemos el privilegio de ejercerla, creo que debemos cumplir, ¿verdad?, con esta función de estar siempre fiscalizando qué es lo que sucede, cuáles son las aristas de un acontecimiento. Las aristas de un acontecimiento, fiscalización, sí. Auditoría social, Neri. ¿Nos podría ampliar ese criterio? Porque bueno, a mí me pareció excelente. Yo creo que sí, un saludo para todos los colegas y las colegas, que este día pues nos sirve para reflexionar, Alfredo, lo que hacemos y esta tarea de la fiscalización que nos corresponde a nosotros a través del uso del lenguaje, de la escritura, de nuestras coberturas, creo que tiene mucho que ver con estos momentos que vivimos, ¿verdad? Hemos sido a través de la historia los periodistas con nuestros medios de comunicación una base fundamental para ir diciéndole a nuestros públicos qué pasa con la administración, qué pasa con el quehacer de la empresa privada, la sociedad. Hoy yo escuchaba a una de las chicas, los espectáculos también. Hay públicos que están deseosos de conocer farándula, entonces creo que se ha ido ampliando nuestro ejercicio, pero siempre, yo digo, con ese componente de contenidos interesantes, formativos, que enriquezcan la opinión pública. ¿Y qué le parece, Neri, el concepto de que si no hay periodismo crítico, no es periodismo? Creo que es una de las fases del periodismo. Yo siempre les digo que la crítica forma parte del ejercicio periodístico porque los argumentos que a veces nuestros entrevistados nos exponen no nos convencen, ¿verdad?, a nosotros, y a veces nos convencen a la opinión pública. Y entonces uno puede hacer uso del recurso crítico con argumentos, por supuesto, y de forma constructiva para como profundizar en un tema y para ver quién tiene mejores argumentos cercanos a una realidad. Entonces creo que no, que el periodismo sí hace uso del recurso crítico, pero no comparto la opinión de que si el periodismo no es crítico, no es periodismo, porque bueno, cuando vemos la definición de noticia, ¿verdad?, la noticia es todo lo nuevo, y lo nuevo no necesariamente tiene que ver con una crítica. Entonces creo que hay teorías que pueden ser sometidas a una valoración. Ahora bien, el periodismo puede ser condescendiente con gobiernos de turno, con políticas públicas. Creo que el periodismo independiente no puede ser condescendiente. Nosotros tenemos un compromiso con una realidad, con un acontecimiento, y a eso nos debemos, a una opinión que requiere conocer por qué no está llegando el agua a su colonia, ¿verdad? Y muy probablemente la autoridad de ANDA pueda tener un argumento valedero, pero mi función no es justificar, sino al contrario, nosotros cuando asumimos una responsabilidad, bueno, usted conduciendo la entrevista, es una responsabilidad de hacer la entrevista y hacerla lo mejor posible. Los funcionarios lo mismo, si van a sus cargos, van para hacer lo mejor posible su función. En el caso de ANDA, ¿cuál es su función? El suministro, la explotación del agua, entonces, y hacerlo llegar a los hogares. Entonces creo que no podemos ser condescendientes, y el no ser condescendiente no quiere decir que estoy faltando a un principio, sino más bien respondiendo a una exigencia profesional, ¿verdad? Así como los médicos tienen sus estándares de ejercicio, un chef también, los periodistas tenemos también estándares bajo los que conducimos nuestro trabajo, ¿verdad? Sin embargo, le puedo decir que usted ha de haber tenido en toda su trayectoria algún problema con algún funcionario de gobierno, algún presidente. Somos incómodos. Sí, hay algunos casos y, bueno, momentos difíciles, Alfredo, desde quien te da un calificativo frente a tu jefe, frente al dueño de la empresa, ¿verdad? Y pues que uno siente que su seguridad laboral tambalea. Pero pues creo que hay buena visión todavía de algunos empresarios sobre buscar los equilibrios en un contenido periodístico, en una trayectoria. Construir una audiencia cuesta, Alfredo,
construir un bagaje de televidentes cuesta, de lectores lo mismo, y creo que eso es nuestro capital que debemos fortalecer, ¿verdad?, en función de un ejercicio responsable. Yo sí creo que los periodistas debemos ser responsables con nuestros contenidos, con nuestras fuentes de información. No significa que al entrevistar a alguien me voy a pelear con él. No es el mejor periodista aquel que pelea, ¿verdad? Yo creo que uno con respeto mutuo... No es mejor periodista aquel que pelea. No, creo que no será necesario, ¿verdad? Eso es importantísimo. Sí. Amigos televidentes, en nuestros estudios a esta hora de la noche, la licenciada Neri Mabel Reyes. Ella es la responsable de las noticias, bueno, yo diría de la... Ya me van a criticar de una de las mejores radios, si no es la mejor, es la más representativa. Gracias, porque donde está un salvadoreño, ahí está la poderosa YSKL. Volvemos luego de esto, amigos televidentes. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Esta noche conversando con la directora de noticias de YSKL, Neri Mabel Reyes, a quien le consultamos. Comencemos por partes, ¿verdad? Ajá. Neri, ¿cómo es que le salió a usted ser periodista? Déjeme decirle, amigos televidentes, que Neri Mabel Reyes tiene 29 años. Imagínese usted, eso habla mucho en la dirección de noticias de una de las radios icónicas de nuestro país. Ella es originaria de el municipio de Jiquilisco, departamento de Usulután, y se graduó de la Universidad de El Salvador en el año de 1994 como licenciada en periodismo. ¿De dónde salió eso? Usted imagine, ahí en Jiquilisco, a la orilla del mar, usted estaba pensando, costa, voy a ser periodista. Cuéntenos, por favor, esa bonita experiencia desde chica, antes que fuera periodista. Sí, Alfredo, siempre me gustó las noticias. Yo recuerdo que mi mamá compraba el periódico y yo agarraba el periódico, estoy hablando como de sexto, séptimo grado, y le empezaba a leerle las noticias en voz alta a mi mamá. Y ella por rato me ponía atención, por rato estaba ocupada, pero yo seguía, ¿verdad? Y cuando ya iba a tercer ciclo, empecé a escuchar a Tony Alvarenga, y yo lo escuchaba en el noticiero de la KL, por cierto, y qué bonito lee, decía yo. Y escuchaba también una voz femenina que tenía la KL, que era Gracia María. La pude conocer a ella también. Y luego, terminé mi bachillerato y siempre yo leía poemas. A mí me gustan los poemas. Yo leía poemas, hacía intentos de declamar. Entonces, en el instituto me pusieron a declamar para el Día de la Madre, Día del Maestro. ¿Usted era la maestra de ceremonia? Y me ponían de maestra de ceremonia. Entonces me fue gustando. Cuando yo terminé mi bachillerato, le dije a mi mamá que quería ser periodista. ¿Su bachillerato lo terminó en Jiquilisco, en el Instituto Nacional de Jiquilisco? Perfecto. Y entonces en esos años era lo cruento de la guerra y mi mamá, no te puedes ir. Las mamás temían que uno saliera de una ciudad, de un pueblo. Entonces, no, muy peligroso. Entonces comencé a investigar y me enteré que en la Universidad de San Miguel, en la facultad que es hoy multidisciplinaria, estaba el inicio de la carrera de periodismo. Entonces le dije yo que, aunque sea San Miguel, me dejara ir. Entonces me fui a San Miguel. Ella siempre quiso que yo fuera docente. Y todavía mi mamá siempre me decía, ay, esa carrera tuya tan fea, trabajas toda la vida, nunca puedes estar con nosotros. Y sí, realmente usted lo sabe cómo es la dinámica. Pero yo entusiasmada con periodismo. Entonces, como ella quería que fuera docente y uno en esos años, esta generación, Alfredo, uno hacía mucho caso a sus padres. Y yo decía, mi mamá quiere. Sometimiento total. Sí, mi mamá quiere. Y había un instituto tecnológico en San Miguel. Yo le voy a decir que sí, que me ponga en el Instituto Tecnológico y ahí voy a aprovechar para entrar a la universidad también. Entonces comencé a estudiar docencia, saqué la docencia también. Y me inscribí. ¿Usted es maestra también? Sí, en el Instituto Tecnológico de San Miguel. Y eran 2 años que hacía uno después de bachillerato. Y empecé también mis trámites en la Facultad de Oriente. Entonces empecé a estudiar allá. Y hice año y medio porque pasé 6 meses solo estudiando en el tecnológico. En el ciclo 2, entonces yo me involucro ya en la universidad y comencé. Y íbamos a las radios de San Miguel a ver cómo funcionaban. Yo empapándome de eso, Alfredo.
Y cuando me graduó del Instituto Tecnológico, yo le digo a mi mamá, mire, no puedo perder ya el tiempo que ya invertí en la universidad, yo debo seguir mi carrera universitaria. Bueno, ya había un proceso de negociación, las cosas comenzaban a cambiar. Entonces hablamos con mis tías también, ¿verdad? Porque mi papá siempre estuvo un poco distante porque él tenía su hogar, ¿verdad? Entonces mi afinidad era con mi mamá. Entonces, y mis tías. Y yo les dije, quiero hacer esto en la universidad. Y me dijeron, vaya, te vamos a apoyar. Y fue que yo me vengo trasladada de San Miguel a San Salvador. Y aquí, como pupila. Y estuve en pupilaje. Estaba en pupilaje. ¿Verdad que eso era lo Sí, de antes? Pues, sí, cuando sí. venía del interior del país, sí. se venía uno a un pupilaje. Sí, los compañeros siempre nos molestaban. Decían que nosotros habíamos buscado coyote para que nos trajera a San Salvador, porque éramos como un grupo de 6 estudiantes de periodismo. ¿Todas señoritas? Había 5 mujeres y un hombre, Mario Arevalo. Ah, Marito. Mario Arevalo, ¿Cómo no? ese grupo, él se vino trasladado, Mario después se regresó, él se regresó, nosotros nos quedamos, las 5 mujeres nos quedamos acá. Qué bien. Y ahora esa experiencia en la universidad en ese tiempo, decir que soy de la universidad, era casi delito. A escondidas andaba el carnet uno, Alfredo. ¿Verdad que sí? ¿Cómo por estuvo ejemplo, esa si yo experiencia viajaba a Oriente, universitaria? Yo viajaba a Oriente sin carnet de estudiante, porque había retenes, a veces nos bajaban para incendiar el bus y uno no debía de andar una identificación universitaria porque era un riesgo. Así es que digamos que nosotros temíamos, imagínate venir de Jiquilisco, de San Miguel, una ciudad bastante tranquila. Y cuando habían manifestaciones aquí, la práctica era ir a cubrirlas. A nosotros al principio nos daba un miedo. Ir a cubrir enfrentamientos. Ir a cubrir las manifestaciones universitarias, los desfiles bufos, que todos recordaremos. Era un riesgo. Y uno sin tener como la pericia, Alfredo, porque ya después aprendimos, ¿verdad? Cómo irnos adelante, atrás, buscar zonas altas para hacer la foto. Eso lo va aprendiendo en la práctica. Y al primer disparo al suelo. Y al primer disparo al suelo. Y si andabas de carro, al plan del carro, ¿verdad? Entonces, pero eso se fue, es parte del aprendizaje que tuvimos. Así es que fue como un periodo de adaptación, diría yo, ¿verdad? También en la academia. Pero sí salimos adelante y logramos al final consolidar. Bueno, creo que del grupo solo yo me quedé de periodista, otras colegas se hicieron de mercadeo, otras se fueron del país. Yo sí me quedé y gracias a Dios logré alcanzar el objetivo que tenía, ¿verdad? Neri, ¿y cuáles son, se recuerda usted alguna experiencia en la universidad que todavía le tiene recuerdo, la marcó? Sí, Alfredo, la última ocupación de la universidad. Nosotros estábamos en clase y bueno, fue, como digo, no teníamos ninguna experiencia y ese olfato periodístico uno quiere ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Pero los estudiantes cuando habían ocupaciones no veían qué era lo que pasaba, lo que buscaban era la forma de cómo salir bajo condiciones de menos riesgo. Y nosotros, después el jefe del Departamento de Periodismo nos llamó la atención porque ellos tenían ya como el personal, el licenciado Roberto Maza. Maza, sí. Ellos ya tenían como un personal de la Secretaría que era el encargado de registrar material y todo. No lo hacían los estudiantes de periodismo. Así que creo esa vez fue un tanto más riesgo del que normalmente se enfrentaba uno en la universidad. Gracias a Dios salimos todo el grupo casi que íntegro, ¿verdad? Habían algunos colegas que ya tenían una experiencia periodística, que ellos fueron como el guía. Eloy Guevara Páez. Él ya ejercía. Él murió en Soyapango. En un enfrentamiento en la ofensiva. Exacto. Entonces Eloy ya ejercía y era como una de las personas que nos guió para la mejor evacuación de ese momento, ¿verdad? Y estaba también Jorge Uceda, él era catedrático, era instructor de fotoperiodismo, pero también llevaba algunas materias, entonces formaba parte de los estudiantes y se percató del momento en que estábamos y ellos fueron los que nos ayudaron a los estudiantes más novatos, ¿verdad? Porque ahí cada maestro buscaba cómo salir, o sea, sálvese quien pueda, ¿verdad? Fíjese que hay una cosa muy interesante, Neri, porque realmente usted se graduó. ¿Y cómo es que ingresó ya a un sistema de trabajo
cómo logró ingresar, fue a la radio, cómo fue todo ese, porque es bien interesante conocerlo, porque en la actualidad lamentablemente muchos jovencitos se están graduando y se frustran porque no tienen dónde ejercer, ingenieros, licenciados en Derecho y todo eso, así que me asalta la curiosidad de saber que después de graduada, ¿qué es lo que hizo usted aquí en esta capital cuando a uno no lo conoce nadie? Sí, bueno, Alfredo, yo hice mi tesis, tengo mi tesis, pero el acto propiamente de graduarme no lo concreté, porque yo estaba en el proyecto de obras sociales cuando ocurrieron los terremotos de 2001. ¿Y tesis de qué hizo? Hice la tesis sobre el funcionamiento de los noticieros de radio. Estudiamos dos radios. Sí, estudiamos dos radios, la Radio Mayavisión y la YSKL. Ya estaba la Mayavisión. Ya estaba la Mayavisión, sí, hicimos con ellos el monitoreo, fuimos a ver, porque yo por trabajar, yo estaba ya en la KL, ¿verdad? Practicando, entonces por estar practicando. Ahí, practicando, así por estar, entró a la KL, sí, practicando. Mire, entonces es todo un proceso. Sí. Neri, sígame contando luego, ya nos hicieron la ceñita que vamos al siguiente espacio, Neri, ¿verdad? Usted sabe cómo es este asunto, para que me digan cómo es que se incorporó a la vida laboral, 29 años, señores, de estar desarrollando la dirección de la YSKL en cuanto a noticias. Eso nos dice mucho, ¿no le parece a usted? Ya volvemos, permítame. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Nerima, a ver, ¿cómo fue esa incorporación a la vida laboral, amigos televidentes? Estamos hablando con la directora de noticias de YSKL, la radio que tiene la mayor trayectoria, ¿verdad? Sí, 64 años. No hay una radio en nuestro país que tenga esa edad. Sí, no, bueno, la Radio Nacional bueno, tiene, pero digamos que es una radio subvencionada, ¿verdad? Claro, pero con la administración privada, sí, no, la radio es como la decana de la radiodifusión privada en el país. Y donde han pasado grandes elementos como usted. Y en la KL, René Hurtado, Belarmino García, el señor Quesada de la Torre. Y los grandes locutores como Alfredo Grande. Obi, ¿se acuerda? Sí. Sí, yo creo que... Fernando de la Paz Parada, Alfredo Aguilar Umaña. Que en paz descanse, un montón. Yo creo, amigo televidente, que usted se está identificando meramente porque no hay un salvadoreño que no sepa qué es la YSKL, por lo menos en cualquier parte del mundo. Si usted dice YSKL y voltea a ver a alguien, ese es salvadoreño. ¿Verdad? Qué tremenda la vida. Sí. Pues sigamos entonces, Neri. Pues ¿cómo fue esa incorporación al mundo laboral? Yo estudiando en la universidad tenía de instructor de radio a Raúl Beltrán Bonilla. Ah, no me diga. Sí, nuestro flamante diputado. Sí, ahora diputado. Ajá. Entonces, pues nosotros nos mantuvimos unidas quizás como un año después de habernos trasladado. El grupo de San Miguel, las estudiantes de San Miguel. Entonces le decíamos, mire, don Raúl, y no nos lleva a prácticas ahí a la KL. Permítame, ya sabe que él nunca le dice que no a uno, ¿no? Por eso se hizo político. ¿Verdad que sí? Entonces iba, entonces, pero ahí nos tenía y decía, ¿quieren ir a ver cómo narramos? Ah, vaya, vamos al estadio. Nos llevaba al estadio y nos entraba sin pagar, Alfredo, ¿cómo hacía? No me pregunte porque nunca nos dijo. Pero Raúl... Pero usted ya sabe, pero íbamos de vez en cuando al estadio. Al final yo dejé de ir al estadio porque estaba en el pupilaje y en el pupilaje me ponían hora de llegada. Y como del estadio, entonces habían partido a las 7 de la noche, uno salía a las 9 y ya era un poco noche. Ya. Entonces, no, le dije yo, ya no voy a ir al estadio porque en el pupilaje no me dejan ingresar después de las 8 de la noche. Así es que, y él empezó con un proyecto y nos dijo, ¿ustedes quieren practicar? Sí, pues yo voy a comprar unos espacios, dijo, en la Radio América y en la Cadena de Oro, que fueron radios que ya no existen. Ahí las voy a incorporar a ustedes. ¿Estas radios trataron de hacerle competencia a la KL? Fíjese que le vendían a él espacios y ahí nosotros le hacíamos las noticias. ¿Y cuánto nos va a pagarle? No, si es que es práctica, dijo. Aquí no me voy a salar. Bueno, sí, pero vamos a practicar. Pero uno con el deseo de estar en el ajo, no cobra. No por aprender. Y comenzamos a la práctica. Entonces estuvimos ahí más de un año haciéndole los noticieros a él sin ningún salario. Salíamos a reportear, nos costeábamos nuestro
reporteo en autobús. El pasaje. Y la comida. Y la comida. Ajá. Y estando ahí, ya él como que fue viendo, ¿verdad?, el desenvolvimiento de cada una, y había una oportunidad en la KL y me dijo, mire, fíjese que hay una oportunidad en la KL, debía de ir a hacerse una entrevista. ¿Oportunidad de qué? Era para reporteo. Ah, reportero. Sí, y me dijo, vaya, pero yo, no, don Raúl, la KL muy, muy grande para mí, si yo estoy comenzando. No, hombre, usted tiene como él hacía, usted tiene la capacidad, le voy a hablar con el dueño para que vaya. Y las compañeras me decían, anda. Entonces yo me armé de valor, Alfredo, y fui a hablar con don Manuel Flores, que en paz descanse también. Así es que sí, pasando la ofensiva fue de 1989. Y fuimos a conversar con él y ya me explicó que sí, en efecto estaba a la plaza para hacer reporteo, y el jefe de prensa era René Hurtado. Entonces comencé ahí ya. Antes yo había estado en la KL haciendo práctica, pero no en prensa, no me dejaron en prensa, sino que me mandaron a donde se transmite, en la cabina, a poner comerciales, a manejar la consola, decíamos nosotros. Pero yo, con tal de conocer los medios, yo acepté ir. Así que cuando regreso a la KL, ya como empleada, yo ya me podía toda la gente ahí porque había Neri, estado. es decir, usted entró de practicante, reportera. Sí. Mire, llevó todo el proceso. Sí, ¿Cómo lo puede describir este proceso? Bueno, satisfactorio, Alfredo. Creo que me permitió un desarrollo integral en radio. Yo me he interesado mucho por la radio, compro bibliografía de radio, porque siento que ha sido como en lo y ha que viajado mucho, usted es corresponsal sí, de La Voz, ¿verdad? Sí, le hago corresponsalía a La Voz de América. En El Salvador de La Voz de América de Estados Unidos. Sí, les hago corresponsalía. ¿Usted despacha todos los días? Despacho a veces 3 veces por semana, dependiendo cómo esté la dinámica. Hoy la BOA también, al igual que todos los medios, va a la multimedia, entonces les hago algunas producciones para su sitio también web. Ha viajado mucho, de hecho, ¿no? el video que ponían es un programa que hicimos conjunto, porque también la BOA tiene como emisoras afiliadas. Hicimos un programa conjunto sobre temas de mujeres, ¿verdad?, y la violencia en la región de América Central. Entonces sí, he tenido la posibilidad, gracias a Dios, Alfredo, de capacitarme con producciones de radio. Yo fui a Deutsche Welle de Alemania, a un seminario interesantísimo, el Adobe Audition, que vino aquí décadas, pero muy posteriores. Yo cuando lo vi, ese fue el que nos presentaron en Deutsche Welle, pero le estoy hablando como tipo 94, fíjense. Y entonces cuando nosotros llegamos era un encuentro de periodistas latinoamericanos y uno veía que le quitaban todo lo que usted puede hacer en la edición del Adobe. Y nosotros estábamos alucinados, ¿verdad? Porque nosotros aquí trabajamos con cintas, la Tascam era nuestra. Entonces ahí los técnicos incluso, si no tenían la cinta especial para hacer la edición. Para estar pegando, se cortaba la cinta y ahí se pegaba. Exacto, entonces nosotros teníamos, y cuando llegamos a la Deutsche Welle, les estoy hablando entre 94 y 95, ellos tenían el Adobe, para ellos era lo común, ¿verdad? Nosotros veníamos, todos los centroamericanos, así como muy alucinados. Cuando viene aquí el Adobe y lo instalan en la radio, sí, ese fue el programa que me enseñaron hace décadas en la Deutsche Welle. Pero al final uno, aprende un poco de lo que está a su alcance, porque recientemente estuvimos nosotros hablando de periodismo multimedia con La Voz de América, incluso en Costa Rica, hicieron una reunión de corresponsales. Y ellos decían ahí que la tendencia del periodismo hoy es el periodista multimedia. Usted hace el video, usted hace el tweet y manda el despacho para la radio, ¿verdad? Hombre, 3. Ajá, entonces. Antes solo una. Pero usted instala su teléfono, claro, un buen teléfono, porque eso es lo que nosotros les decíamos. Sí, pero para yo ser multimedia necesito que mi empresa me dote de un buen teléfono, un buen trípode. Que le dé un buen armamento para la batalla. Para la batalla. Dígame más, la interrumpí. ¿Cómo se hace eso? Pues ellos nos explicaban que en efecto usted anda su trípode, le pone el automático, se encuadra, se para frente a su teléfono y empieza a hacer la nota con video para el tweet, ¿verdad? Se los manda, luego usted hace la entrevista con su grabadora, puede ser el mismo teléfono, ya presentación y despedida, y lo manda para que suene también. Ahora no es necesario hacer la llamada, usted lo manda por cualquiera de las plataformas que tenga, ¿verdad? Entonces, y prepare la nota también porque la quieren poner en el Facebook. Entonces decían ellos, esa es la tendencia y las empresas van a buscar eficiencia.
porque en un periodista, y nos ponían de ejemplo, imagínense el periodista va a viajar, antes tenía que llevar cámara, hoy el periodista va solo y le garantiza el envío de video, le hace las redes sociales y está completa la información. Neri, pero esto es más trabajo. Es más trabajo. Hay más sueldo. Sí. Eso es lo que y eso decía una mexicana, una periodista de Azteca, que llegó y decía, no, pero es que hablemos de periodista multimedia, pero multisalario también, porque yo voy a estar haciendo desde 3 funciones. 3 funciones. Y mientras yo estoy haciéndole un video y me toca preguntar, descuido mi esquema mental de cómo voy a formular la pregunta. Claro, hay que tomar en cuenta el hilo variables. conductor de la entrevista se pierde por estar pendiente en lo técnico. Sí, y eso es lo otro, eso se los expusimos, que si yo estoy haciendo la entrevista, por ejemplo en la mañana en la KL, y voy a estar tuiteando, por estar haciendo el tweet, no le voy a estar prestando atención a la lógica del argumento de mi invitado, ¿verdad? Entonces, hay algunos momentos en los que el multimedia probablemente no sea para el 100% de las operaciones de un medio de comunicación. Habría que ver en el reporteo, ¿verdad? Porque a veces uno lo que hace, porque me ha tocado algunas veces que salgo, la foto y el muy qué, ¿verdad? Solo para el tweet y después concentrarme en qué es el contenido que voy a procesar. ¿Cuál es la noticia que va a proyectar? La noticia. Porque no va a proyectar lo de menos importancia. Así es. Sí. Entonces, pero ¿y esto se aplica aquí en el país? Pues dicen que hay algunos medios que están haciendo esto. Porque ¿Multimedia? Multimedia. ¿Y multisalario? Sí. Creo que al multisalario habría que preguntar. No creo, Alfredo, porque ellos fueron muy integrales, los de La Voz de América. Trajeron incluso a periodistas de revistas internacionales, de periódicos, de Bloomberg, y ellos decían eso, ¿verdad? Neri, ¿somos mal pagados? Creo que sí. Todavía es una deuda que tiene el ejercicio periodístico. Nosotros a veces en la radio hablamos, ¿verdad?, de cómo cubrimos las noticias que los distintos sectores denuncian la falta de cumplimiento salarial. Y decimos nosotros, ¿y cuándo los periodistas vamos a tener un mejor salario? Yo les decía, bueno, también juega el desenvolvimiento. Es que hay periodistas que llegan a las 7 de la mañana y a las 12 del día a comer, y a las 2 de la tarde regresan y a las 4 se van. Y ellos van en el camino y ven una noticia y ya no se la reportan porque ellos ya están fuera de su horario. Bajo ese esquema, ¿usted cree que va a tener un incentivo salarial? No, pero ese no es periodista. Porque nosotros no tenemos hora, fecha ni calendario. Pero ahora las nuevas generaciones, creo que pueden haber excepciones en todo gremio, pero un alto porcentaje, Alfredo, la gente, no, ellos están en su hora de trabajo y si ellos van antes de la entrada, no le dan un reporte de tráfico porque no han llegado, ellos entran a las 8 y ellos están transportándose a las 7. Entonces, no puede, es un poco el concepto, pero esa perspectiva profesional, Alfredo, ¿hacia dónde nos va a llevar? A un estancamiento salarial también. O sea, ¿qué administración empresarial va a haber un incentivo para alguien que se limita estrictamente a cumplir su horario, no mejora contenido, no tiene creatividad? Yo creo que hay que hacer también un ejercicio profesional competitivo. Perfecto, amigos televidentes. Estamos conversando con Nelly Mabel Reyes, que es la directora de noticias de YSKL. Buenos conceptos, ¿verdad? Realmente esta carrera del periodista, aunque estamos admitiendo que no somos bien pagados, pero sí realmente es una profesión de mucha entrega, de mucho coraje e inteligencia. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Seguimos conversando, amigos televidentes. Ahora bien, Neri, por cuestiones de tiempo, yo hubiera querido seguir platicando con usted toda la noche, hermano. De verdad, es un tema muy interesante. Es nuestra profesión. Yo realmente les digo, amigos televidentes, yo estoy contento, realizado. Sí, tantas satisfacciones, porque Alfredo. es más de lo que yo merezco y esperaba. Neri, ¿cómo ve usted el desarrollo periodístico ahora en esta coyuntura COVID-19? ¿Cómo tenemos que hacerlo? ¿Cómo estamos sufriendo? ¿Y cómo ve la situación? Bueno, preocupante, Alfredo, por el impacto que tiene esta pandemia y pues el desafío que como periodistas tenemos que enfrentar. Yo siempre, y se lo dije en la radio, a la Oficina de Recursos Humanos, que los periodistas para
hacer la noticia, la observación es una de las técnicas. O sea, yo puedo hacer una entrevista telefónica y pasar un reporte, pero no es igual a que como periodista esté en el lugar viendo quién ingresa al hospital, quién sale, qué gesto hizo el médico, ¿verdad? A la hora que hablaba, si estaba con una cara de preocupación o no. Entonces, creo que el desafío es fuerte. Sí, soy partidaria que hay que dotar de los recursos, ¿verdad?, necesarios a los periodistas, sus mascarillas adecuadas para que puedan cumplir con el trabajo, porque la situación es de alto riesgo. ¿Nos va a cambiar el tren de trabajo? Nos ha cambiado ya. Ya nos cambió, sí, ya nos va a cambió. cambiar. Yo le explicaba a usted al inicio, cuando lo pude saludar, que íbamos a comenzar, que, la pauta, la elaboración de la pauta cambia, porque hay que evitar ese amontonamiento de periodistas. Yo les decía a los colegas, miren, usen los sticks para hacerse la selfie stick. Úsenlo para poner los micrófonos, para guardar distanciamiento. Creo que uno se debe de ir, no han sido diseñados para eso, porque es para hacerse la foto, pero sí tienen una función que le puede ayudar mientras no tengamos un trípode adecuado para estar con la distancia. Auxiliémonos, yo le digo, es algo artesanal, pero que nos puede servir, porque sí, yo creo que debemos de autoprotegernos los periodistas también. Mira cuántos periodistas hemos tenido. Sí, ahí están, vamos a ver si tienen la foto de los periodistas que fallecieron. Sí, lamentablemente. Tenemos por lo menos cuántos periodistas han fallecido. Ahí está Meco, falleció Meco también. ¿Cuántos periodistas habrán fallecido? Don Tito, ¿verdad? Ya va. Tenemos la foto de Don Lito. Bueno. No, ¿verdad? No la tenemos, pero él es el emblemático periodista que ha fallecido hoy por COVID-19. ¿Cuántos periodistas cree que han fallecido ya? No llevo el registro, pero sí, quizás unos 10 periodistas, Alfredo, porque vi que el señor de Nuevo Día también había fallecido. Como no, Carlos Martínez. Exacto, sí, no ha sido. Entonces el llamado es a que seamos, digamos, muy cuidadosos. Yo, Alfredo, me paso lavando las manos no sé cuántas veces al día y ando con mi alcohol gel en la cartera, uso mi mascarilla, no visito lugares que no sean de mi trabajo. Yo si voy a una reunión es por trabajo, pero incluso para ir a hacer mis compras he hecho mi propio calendario. Entonces creo que hay que ir tomando las medidas, porque sí, somos como todos vulnerables, pero tenemos un compromiso también. Y yo creo que llegar y decir en una oficina de recursos humanos, mire, debían de considerar enviarme a reportear porque esto está bien peligroso. No, la cuestión es que si el periodista está para cubrir los acontecimientos peligrosos, ¿verdad?, para transmitirlos con propiedad a nuestras audiencias. Neri, en otra parte, porque el tiempo nos apremia, como es la debilidad de estos programas. Neri, bien, vamos al siguiente espacio. Ya ve que le digo, cuando volvamos, yo quiero que me diga así rapidito, Neri, la trayectoria política que ha visto de nuestro país, cómo lo siente en la actualidad. Ya volvemos, amigos televidentes. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Bien, Neri, políticamente, ¿cómo ha visto nuestro país? Bueno, creo que muy convulsionado el país. Tenemos repercusiones severas, Alfredo, con estas tensiones entre los órganos de Estado. No se ve una flexibilidad de ninguno de los órganos. Creo que hay una alta dosis de movimientos electorales en cada decisión que se toma. Y eso nos ha repercutido, ¿no? Así es. Por guardar un interés político descuidamos el interés común. El interés nacional, el interés común. Así es que, y nos lleva, digamos, a esferas económicas difíciles, momentos de empleo difícil. Sé que ha habido recientemente despidos en medios de comunicación. Sí, un reconocido periódico. Yo entiendo que la situación es difícil y como que no hay al final una luz que pueda ser la esperanza de cómo vamos a ir buscando la recuperación en todos los niveles de producción, ¿verdad? Y la responsabilidad creo que tiene un componente, la situación tiene un alto componente político, porque no ha permitido, digamos, un equipo en el que se unan esfuerzos para cada quien brindar los aportes necesarios.
no hemos tenido ese manejo de la pandemia. Yo leía, por ejemplo, que Costa Rica tiene un impacto del 5% de contracción, pero un 5% es soportable. Nuestro país está por encima del 8%, según las estimaciones. Entonces, sí tenemos una situación política partidaria muy complicada, que tendrá, digamos, un impacto negativo para los avances que deseamos los ciudadanos, porque si a un gobierno le va bien, a un sector privado le va bien, nos va bien a todos. Tenemos oportunidades de prosperar económicamente, con empleos, quienes hacen negocios de hacer mejores negocios, pero creo que hoy no tenemos esos ambientes favorables. ¿Ha visto un deterioro en la clase trabajadora? Hay un deterioro en la clase trabajadora, un alto nivel de desempleo, también el movimiento sindical deteriorado. Ya no tiene aquella mística. Ajá. Creo que se perdió. Yo recuerdo en los años de la guerra cuando uno veía a dirigentes muy comprometidos con los principios de responsabilidad. Hoy esto del fuero sindical lo acomodan a cada beneficio, y ser sindicalista es como tener garantizado un puesto de trabajo aun y cuando no cumpla. Creo que hay que hacer una revisión, y ojalá que organizaciones puedan concientizar sobre esto y buscar la esencia de lo que debe ser la protección de los derechos laborales también. Neri, no me resta más que agradecerle enormemente el hecho que haya venido a un año. Tengo que invertir un año para traerla, porque el año pasado a estas alturas estábamos nuevamente también en entrevista. Gracias por haber venido, Neri. Le deseo lo mejor realmente. Que Dios le guarde en esta coyuntura, y como periodista, felicidades. Usted es una de las buenas exponentes del periodismo en El Salvador, y como le repito, le admiro mucho. Igualmente, Alfredo, un gusto haberle acompañado. Gracias a los televidentes, y reitero mis saludos para todos los colegas y las colegas. Que disfruten, que hayan disfrutado su día, y además que sigamos reflexionando sobre nuestro importante papel que tenemos, que la pasen bien y que, bueno, en la medida de lo posible nos cuidemos. Así es. Amigos televidentes, si usted quiere escuchar a Nelly Mabel Reyes, pues ya le dije, YSKL, lee las noticias en la mañanita. Sí. Luego a las 7 de la mañana tiene una entrevista con funcionarios, con dirigentes gremiales, con dirigentes políticos, siempre a través del 104.fm. ¿Y en AM cuál es, Nelly? 770. Y también... Y estamos en www.radioyskl.com. Mire, y ahí en todas las redes sociales, hoy también somos multimedia. Mire que este no es un comercial, a usted le conviene estar bien, pero bien informado, con buena calidad de periodistas de nuestro país. Gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado. Que tenga un buen fin de semana. Si no tiene que salir de casa, no salga. Más que ahora entra la tentación por las vacaciones agostinas. Tomémosla con tranquilidad. Es mejor quedarnos en casita, y así podemos tomar el buen sentido de las fiestas patronales dedicadas al divino Salvador del mundo. Que tenga la mejor de las noches. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Nosotros vamos a ayudar con la sanitización, vamos a ayudar con, no hay que ayudar, estamos en la obligación de hacerlo por nuestra gente. Como funcionario público, quiero pedirle a los de Antiguo Cuscatlán que así como se ha mantenido, que el Señor no ha permitido todavía que que estemos aquí con que ha salido alguien con esta enfermedad, pero es porque se han cuidado, ustedes nos han ayudado, y nosotros como municipalidad estamos haciendo lo que nos compete. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.